Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta serie de webinars. Realmente encantados de tenerlos con nosotros. En estos 3 webinars vamos a estar compartiendo una serie de temas que creo que son de interés para todos nosotros. ¿Qué está ocurriendo a nivel global con las finanzas sostenibles? ¿Cuáles son los principales temas de las agendas de los principales actores en este mercado? Un segundo webinar que va a estar destinado a analizar cuáles son, en función de esas agendas, las tendencias que vamos observando en los distintos mercados, particularmente en los mercados latinoamericanos y con especial énfasis en el caso de Paraguay. Y finalmente un tercer webinar que creo que también es sumamente relevante es ¿qué pueden hacer? ¿Cómo pueden contribuir los agentes del sistema financiero para poder avanzar en esas agendas de la sostenibilidad y del cambio climático? Quisiera ante todo, agradecer, por supuesto, a todos los organizadores y todos los colaboradores que nos acompañan en esta serie de webinars que están enmarcados dentro de la Semana de las Finanzas Sostenibles de Paraguay, así que realmente, ellos han hecho todo esto posible. Algunos detalles hogareños, algunos detalles de cuestiones logísticas, simplemente para que estén al tanto. Los micrófonos y el acceso a chat está deshabilitado para todos los participantes debido a cuestiones de seguridad informática, pero sin embargo queremos y realmente apreciaríamos mucho que nos hagan llegar comentarios y preguntas a través del botón de preguntas y respuestas o de Q&A según la versión que tengan de Zoom, y iremos respondiéndolas a medida que se vayan presentando y que lo vayamos pudiendo responder. De todas maneras, tenemos preparado un pequeño bloque de preguntas y respuestas sobre el final de este webinar. Las presentaciones y la grabación de hoy estará disponible. Les haré llegar también el enlace donde pueden acceder a ello a partir del día de mañana, seguramente. Y quiero comentarles que a todas las personas que participen en estos 3 eventos que tenemos programados recibirán un certificado de participación proveniente y firmado por los organizadores. Les recordamos que esta sesión también puede ser seguida en forma directa a través del Facebook de WWF y a través del YouTube del PNUD. Sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida para que nos brinden sus palabras los organizadores de este evento, comenzando por Joshua Daniel Abreu, que es el presidente de la Comisión Nacional de Valores de Paraguay. Adelante, por favor, Joshua. Muchas gracias, bienvenido. Gustavo. Desde la Comisión Nacional de Valores estamos muy felices de poder participar en la Semana de Finanzas Sostenibles. Creemos que esto es fundamental para la educación financiera y también para marcar una línea en cuanto a las finanzas y obviamente el poder que tiene el inversor. Yo creo que lo que estamos haciendo conjuntamente con la WWF, con PNUD, desde la CNB como regulador del mercado de valores ya hemos trabajado conjuntamente. Justamente también está acá Marcos Mancini, que va a estar presentando, quien participaron todo un grupo de personas para poder tratar de sacar una regulación para las emisiones ODS, ¿verdad? Y creemos que el mercado necesita instrumentos que puedan facilitar al inversor tener los datos para poder entender cuál es la finalidad de cada proyecto, cuál es el impacto social, ambiental y en lo cual también la gobernanza, para poder realmente tomar sus decisiones no solamente mirando a la rentabilidad, sino que mirando el impacto y también como emisor demostrar al público en general cuáles son los impactos y la rentabilidad en todos los aspectos que conlleva el negocio. Entonces estamos muy felices de poder participar en todo lo que es desde la educación financiera y apoyar esto desde el mercado de valores, y agradecemos a todos los participantes por lo que hoy estamos haciendo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Joshua. El turno de presentar y darle la bienvenida a Silvia Morimoto, quien es representante residente en Paraguay del PNUD, y es un honor tenerte aquí. Muchas gracias por todas las posibilidades que nos das a través de estos eventos. Adelante, por favor, Silvia. Muchísimas gracias, Gustavo. Estou muito feliz em estar participando do primeiro webinar da Semana de Finanças Sostenibles,
que estamos apoiando a Comissão Nacional de Valores. Um especial saludo ao querido presidente Joshua Abreu, da CNV, a minha querida amiga Lúcia Aquino, representante do país de BWF Paraguai, a Carolina Lopes, que se suma desde o Chile, a usted, Gustavo, e a Marco Mancini, nosso assessor sênior de Finanças Sustentáveis da PNUD Global, e a Fernando Dias de Vivar, diretor de Finanças e Mercados Sustentáveis de BWF Paraguai. Hace dias, os líderes do mundo terminaram a última conferência das partes da Convenção Marco das Nações Unidas sobre Câmbio Climático em Glasgow, Escócia. E o acordo da COP26 é bem-vindo, já que se renueva os compromissos dos países em reduzir suas emissões de gases invernadeiro e de tomar ações mais ambiciosas para combater o câmbio climático. Sin embargo, muitas opiniões expertas coincidem de que o acordo da COP26 será insuficiente para deter o aumento da temperatura global por encima de los 1,5 grados centígrados sobre o nível pré-industrial, que teria impactos significativos para nosso planeta. O aumento de eventos de clima extremos como huracanes ou inundações, o aumento do nível do mar e as acidificações dos oceanos, assim como olas de calor extremos e sequias prolongadas, são alguns dos efeitos do câmbio climático que os expertos predizem em el mundo por encima de 1,5 grados centígrados. Em paralelo com as crises climáticas, estamos vivendo a mais desafiante crise sanitária e socioeconômica a causa da pandemia Covid. Por primeira vez em décadas, se estima que a pobreza mundial ha aumentado por esta recessão global, e sabemos que o impacto socioeconômico golpeia mais duro a los grupos mais vulneráveis de nossa sociedade. Ante esta conjuntura global, devemos tomar ação para reconstruir nossas economias para que essas sejam mais inclusivas, verdes e resilientes, tendo em conta que volver ao viejo modelo já não se pode mais. Em esse sentido, as finanças podem e devem atuar como um catalisador para redirecionar os fluxos de capital de projetos e modelos de negócios que realmente contribuam a mitigar o câmbio climático e generar inclusão econômica. Precisamente de isso se trata das finanças sustentáveis. Como um sócio em desenvolvimento sustentável, o PNUD está à disposição dos governos para promover as finanças sustentáveis, brindando apoio técnico e assessoria em política pública, tanto em Paraguai como em las 170 oficinas de países do PNUD no mundo. Mais especificamente em Paraguai, eu queria felicitar a Comissão Nacional de Valores por ser o primeiro país da América Latina a regulamentar e retificar os bônus ODS, com apoio tanto da UNEP-FI como BWF e da PNUD. É realmente um honor, Joshua, poder apoiá-los a ser o primeiro país da América Latina a quantificar e tipificar os bônus ODS. Desde o PNUD, estamos promovendo a gestão de impacto, desenvolvendo estándares para que as empresas possam medir sua performance de sustentabilidade contra critérios de estratégia corporativa, gestão, transparência e, especialmente, a governança. Muito em breve, estaremos lançando um processo de certificação para que as empresas obtenham o selo de impacto. Também estamos trabalhando em que se chama a inteligência de impacto, com o apoio da REDEX, do MIC. Desenvolvemos um mapa de inversão ODS, identificando 22 áreas de oportunidades de inversão para o setor privado com alto potencial de impacto sustentável. O mapa de inversão é público e está disponível na plataforma global do PNUD. Também estamos trabalhando na facilitação de impacto em alianças com diversos atores, incluindo a Mesa de Finanças Sustentáveis e a Aliança Público-Privada de Finanças Sustentáveis. O PNUD organiza eventos de promoção, difusão e participa de mesas de trabalhos para impulsar a adoção de finanças sustentáveis.
Además, tenemos un proyecto emblema en la oficina en Paraguay. Es la instalación de mesas nacionales de Green Commodities para soja y carne, que son las mayores commodities de Paraguay. Essas mesas reúnen a todos os atores claves de dichas indústrias para promover a produção sustenible. Esperamos que essa semana de finanças sustentáveis seja de proveito para os participantes e que incentive a los atores do mercado financeiro a involucrar-se más en su desarrollo en Paraguay, en nuestra región. Muchísimas gracias a todos por la oportunidad. Muchas gracias, Silvia. Y ya le hizo la presentación a Lucy Aquino, así que casi le vamos a dar paso ya directamente. Lucy Aquino es directora y representante de país de WWF en Paraguay. Y bienvenida, Lucy, y te escuchamos atentamente. Lucy. Tenemos, parece, un problemita técnico con el caso de Lucy, pero ya la vamos a recuperar seguramente. Quiero dar la posibilidad de ver si podemos escuchar las palabras de Carolina López. Carolina López se va a referir al tema de la COP26, qué nos ha dejado, cuáles son de alguna manera esos mensajes, qué es lo que se considera relevante desde el punto de vista de UNEP-FI, como también organizador de estos eventos, y ella seguramente, digamos, nos va a comentar sobre esos temas relevantes. Por favor, adelante, Carolina. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que estén muy bien. Para mí, desde UNEP-FI, es un placer unir fuerzas con la Comisión Nacional de Valores de Paraguay, con WWF, con el PNUD de Paraguay y también junto con la Mesa de Finanzas Sostenibles y la Alianza Público-Privada y Finanzas Sostenibles de Paraguay en la organización de esta Semana de Finanzas Sostenibles de Paraguay, donde estamos incluyendo una serie de 3 webinars. Yo, por mi lado, voy a estar presentando sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima, COP26. Vamos a ver algunos resultados principales de los debates, planes de acción y también voy a estar presentando brevemente sobre las alianzas financieras en la carrera hacia el cero neto en emisiones. Y primero de todo, me gustaría dar algo de contexto, y es que en 1992 la ONU organizó un gran evento en Río de Janeiro que se llamaba la Cumbre de la Tierra, que quizá muchos de ustedes ya habrán escuchado, y en él se creó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Que, por cierto, ese mismo año, en ese mismo evento de la Cumbre de la Tierra de Río, se creó UNEP-FI, que es la iniciativa financiera de ONU Ambiente, que es una alianza entre las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el sector financiero a nivel mundial, que incluye en la actualidad a más de 400 instituciones financieras, que son bancos, inversionistas institucionales, aseguradoras, y promovemos las finanzas sostenibles. También contamos con una red de más de 100 instituciones de apoyo. Bien, pues en el Tratado de la Convención Marco de Naciones Unidas por el Cambio Climático, los países acordaron estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera para evitar de esa forma la peligrosa interferencia de la actividad humana en el sistema climático. Actualmente el tratado cuenta con 197 países. Desde 1994, que es el año en el que entra en vigor el tratado, la ONU ha estado reuniendo cada año a casi todos los países del mundo, en este caso 197 contamos actualmente, en esta conferencia sobre cambio climático o COP, que significa Conferencia de las Partes. Y bien, aquí me gustaría mencionar sobre el sector financiero, que ha tenido o ha estado ganando un rol protagónico en los últimos años, sobre todo desde la COP16, que es cuando se crea el Green Climate Fund o el Fondo Verde del Clima. Y también ha ganado mucho peso
en la COP21 de 2015, que es cuando se establece el Acuerdo de Cambio Climático de París, en el que se establece el objetivo de limitar el incremento de la temperatura en máximo 1,5-2 grados centígrados. De hecho, el artículo 2.1c de este mismo acuerdo dice que es necesario hacer que los flujos financieros sean consistentes con un desarrollo dirigido hacia un sistema de bajas emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al cambio climático. De hecho, este año deberíamos de haber realizado la COP27 si es que el año pasado hubiéramos realizado la COP26, que no se pudo realizar debido a la pandemia que estamos viviendo, al COVID-19. Entonces tuvimos que postergarlo para este año y se realizó en Glasgow. Bien, aquí me gustaría dar una instantánea, ¿no?, del acuerdo de esta COP26 que acaba de finalizar, bueno, hace unos días. Y básicamente el documento final pide a los 197 países que informen de sus avances hacia una mayor ambición climática en el 2022 en la COP27 en Egipto. Por otra parte, vemos que una enmienda de última hora introducida por China e India suavizó el lenguaje que había circulado anteriormente en un borrador de texto sobre la eliminación de la energía de carbono no estabilizada y de los subsidios ineficientes de los combustibles fósiles, y tal y como se adoptó finalmente, el texto cita una reducción progresiva del uso del carbón. Por otro lado, vemos que el acuerdo pide unos plazos que sean más estrictos para que los gobiernos actualicen sus planes de reducción de emisiones. Y en cuanto al tema espinoso, ¿no?, sobre la financiación de los países desarrollados para apoyar a los países en desarrollo, tanto en mitigación como en adaptación al cambio climático, el documento subraya la necesidad de movilizar financiamiento climático de todas las fuentes, incluida del sector privado, del sector financiero, para alcanzar el nivel necesario para lograr los objetivos del Acuerdo de París, incluyendo que haya un aumento significativo del apoyo de los países desarrollados a los no desarrollados, que vaya más allá de los 100.000 millones de dólares al año. Por otra parte, me gustaría mencionar que de este acuerdo, ¿no?, en la última sesión plenaria de balance, muchos países lamentaron que el paquete de decisiones acordado no fuera suficiente. Algunos lo calificaron de decepcionante, pero en general reconocieron que era equilibrado para lo que los países podían acordar en este momento y también dadas sus diferencias. Por otra parte, vemos que países como Chile, Nigeria, Palau, Filipinas, Turquía afirmaron que, aunque hay imperfecciones, apoyan ampliamente el texto. Y por otra parte vemos al principal negociador de las Maldivas, por ejemplo, que en un discurso agridulce decía que este acuerdo es un paso adelante incremental, pero que no está en línea con el progreso necesario y que será demasiado tarde para las Maldivas porque este acuerdo no trae esperanza para sus corazones. Bien, aquí simplemente mostrar que durante la COP26 de Glasgow, en los pasillos habían este tipo de pancartas, ¿no?, como podemos ver aquí, y donde se alza la pregunta de cuál es el futuro que van a invertir, ¿no?, o que van a financiar. Bien, a continuación me gustaría mencionar algunos logros clave de la COP, más allá de este acuerdo, ¿no?, y con esos elementos principales que acabo de mencionar. Y la COP26 reunió a unos 50.000 participantes online y también en persona para que pudieran compartir ideas sobre soluciones para este problema del calentamiento global. Hubieron muchísimos side events, se crearon asociaciones, coaliciones y demás.
De hecho, durante esta COP se hicieron muchos anuncios muy importantes, por ejemplo, que los líderes de más de 120 países, que representan alrededor del 90% de los bosques del mundo, se comprometieron a detener la deforestación al 2030. Por otra parte, también hubo un compromiso sobre el metano que fue liderado por Estados Unidos y la Unión Europea, por el que más de 100 países acordaron mitigar las emisiones del metano al 2030. También veíamos que más de 40 países, entre ellos grandes consumidores de carbón como Chile, acordaron abandonar el carbón y este es uno de los mayores generadores de emisiones de CO2. Bien, por otra parte, algo que impactó a muchos es que Estados Unidos y China se comprometieron conjuntamente a impulsar una cooperación climática en los próximos 10 años a través de una declaración conjunta en temas como emisiones de metano, transición a la energía limpia, descarbonización, y también comprometiéndose o reiterando el compromiso de mantener el objetivo de 1,5 grados. También en cuanto al transporte limpio, veíamos que más de 100 gobiernos nacionales, ciudades, grandes empresas, etcétera, firmaron la Declaración de Glasgow sobre autos o coches y furgonetas con cero emisiones al 2035 los principales mercados del mundo para poner fin a la venta de este tipo de vehículos. Por otra parte, veíamos también que 11 países crearon la alianza Más allá del petróleo y el gas, donde países en la región como Costa Rica se comprometieron a fijar una fecha de finalización de la exploración y extracción de petróleo y gas en dichos países. El sector privado también tuvo un rol muy relevante. Lo veíamos, por ejemplo, a través del fuerte compromiso de aproximadamente 500 instituciones financieras a nivel global que se comprometieron a alinear 130 billones de dólares, que significa aproximadamente el 40% de los activos financieros a nivel global con los objetivos del Acuerdo de París. Bien, y en línea con esto, me gustaría mencionar las alianzas financieras en la carrera hacia el cero neto en emisiones, porque tuvieron muchísimo peso, muchísima relevancia en la COP26 para justamente aumentar la ambición y aumentar también o tratar de aumentar la acción. Y sobre esto también me gustaría dar algo de contexto y por una parte, bueno, el año pasado, en junio, se creó el UN Race to Net Zero, que es la carrera de las Naciones Unidas hacia el cero neto en emisiones. A esta digamos, iniciativa se adhirieron países, regiones, ciudades, empresas, universidades, entre muchos otros. Y por otra parte, en abril de este año, Mark Carney, que es el exgobernador del Banco de Inglaterra y actual embajador de la ONU por las finanzas y el cambio climático, también junto con la presidencia de la COP26 de UK y la campaña UN Race to Net Zero, crearon la Alianza Financiera de Glasgow hacia el Net Zero. Pues bien, dentro de esta Alianza de Glasgow podemos ver que está la Alianza de Banca Net Zero, la Alianza de Propietarios de Activos Net Zero y la Alianza de Seguros Net Zero. Bien, básicamente dentro de la Alianza de Banca hay casi 100 bancos a nivel global de alrededor de 40 países y que se han comprometido justamente a ir alineando sus portafolios hacia las emisiones cero neto al 2050 con objetivos intermedios al 2030 y que sean unos objetivos sólidos y que estén basados en la ciencia. Por otra parte, dentro de la Alianza de Propietarios de Activos contamos con más de 60 miembros a nivel global que con activos
globalmente administrados que representan alrededor de 11 billones de dólares. Y por otra parte, dentro de la alianza de seguros, contamos en la actualidad con 15 aseguradoras líderes a nivel mundial. Pues bien, UNEP-FI es el secretariado que convoca a estas tres alianzas financieras, es decir, es el alma detrás de estas tres alianzas financieras hacia el cero neto en emisiones. Bien, y con esto me gustaría mencionar ahora cómo puede el sector financiero acelerar la transición hacia el cero neto. Bien, pues aquí es muy importante el establecimiento de objetivos. Y estos objetivos, como mencionaba ahora, ¿no? Tienen que ser objetivos basados en la ciencia, que sean SMART, es decir, que sean específicos, medibles, alcanzables, realistas, oportunos, que sean objetivos a largo plazo, que también haya objetivos intermedios, que también haya seguimiento, verificación, que sea independiente, que haya una taxonomía, también que haya transparencia, credibilidad, que haya un enfoque ASG, cambio climático, cuando se establecen estos objetivos y que dentro de la cartera haya objetivos que sean globales, pero que también estén enfocados en subsectores. Por otra parte, también hay desafíos, barreras que muchos de nosotros conocemos, que es, por ejemplo, la ambición versus la acción, ¿no? Es importante aumentar la ambición al mismo tiempo que se va aumentando la acción. Por otra parte, hay brechas de datos, ¿no? Hay cierta granularidad en la información, hace falta una mayor confiabilidad, un mayor acceso a esta información con una mayor consistencia. Es necesario que haya un MRV que sea auditado, que sea verificable. También que haya divulgaciones corporativas y en esto UNEP-FI ha tenido un rol muy relevante a través de unos grupos pilotos que ha realizado con bancos, con inversionistas y aseguradoras, siguiendo las recomendaciones del GCFD o el grupo de trabajo sobre las divulgaciones financieras climáticas. También es muy relevante que haya marcos regulatorios con una coherencia, que haya mejores herramientas y mejores métodos, que haya un sentido de urgencia desde el punto de vista del sector financiero, también las empresas, los gobiernos, la sociedad civil en su conjunto, que se vayan aplicando análisis de escenarios y pruebas de estrés. Aquí nuevamente UNEP-FI ha estado apoyando muchísimo a través de los grupos piloto y, por cierto, menciono que en nuestra página web tenemos toda la información disponible sobre estos grupos pilotos, con nuestros reportes y con herramientas, metodologías vanguardistas. También es necesario aumentar la capacidad, escalándola, replicándola. Vemos también que hay diferencias, como mencionaba anteriormente en la presentación, entre las necesidades y los medios de los países desarrollados frente a los países emergentes y en desarrollo en materia de financiamiento. Y luego también cuando hay financiamiento a los países en desarrollo, si se otorgan, por ejemplo, préstamos en condiciones favorables o a largo plazo, aquí hay que ver quién va a correr el riesgo. Este es un tema también muy relevante. Y luego hay que ver cómo se va a medir la alineación con los ODS y también con el cambio climático. Bien, y ya para ir finalizando, me gustaría mencionar los factores principales de éxito. Y aquí vemos que es muy importante la colaboración público-privada. Vemos en el caso de Paraguay que existe la Mesa de Finanzas Sostenibles, la Asociación Público-Privada de Finanzas Sostenibles. Estas instancias son súper importantes porque podemos sentar en una mesa, ¿no?, a los actores tanto públicos como privados para ir avanzando, ¿no?, sobre estas temáticas tan importantes relacionadas con las finanzas sostenibles desde el punto de vista ambiental, social, económico. Por otra parte, es muy importante que los diferentes actores tengan una visión a largo plazo, con un compromiso político a corto plazo para ir mitigando los riesgos de financiación de proyectos. Hay que aumentar la velocidad de implementación, hay que empezar e ir mejorando en el camino, es decir, learning by doing, aprendiendo haciendo,
siempre en un entorno colaborativo con gobiernos, con empresas, y es muy importante el compromiso con los clientes para que vayan desinvirtiendo en activos, para que haya una reasignación de capital y para que hayan o se establezcan ciertos umbrales. Bien, y con esto paso a mi slide final, donde pues tengo aquí una cita un poco larga, pero igual me gustaría resaltarla, y es de Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas, que tras la COP26 decía que este acuerdo ha sido un paso importante, pero insuficiente. Decía, debemos acelerar la acción climática para mantener vivo el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados. Es hora de pasar al modo emergencia, poniendo fin a las subvenciones, a los combustibles fósiles, eliminando el carbón, poniendo un precio al carbono, protegiendo a las comunidades vulnerables y cumpliendo el compromiso de 100.000 millones de dólares de financiación para el clima. No hemos conseguido estos objetivos en esta COP, pero tenemos algunos elementos para avanzar. Sé que podemos conseguirlo. Estamos en la lucha de nuestras vidas y esta lucha debe ganarse. Nunca se rindan, nunca retrocedan, sigan empujando hacia adelante. Con esto termino. Muchísimas gracias. Espero que les sea de utilidad esta semana de finanzas sostenibles a través de estos webinars, que aprendan, que ojalá puedan empezar a implementar prácticas en sus instituciones, o si ya han empezado, que todo el contenido, toda la información que les vamos a compartir les sea útil, y espero que disfruten de estos webinars. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Un mensaje muy interesante, con mucho contenido de parte de Carolina. Y bueno, esperemos, creo que hemos solucionado el problema que teníamos técnico con Lucy Aquino, directora y representante país de WWF de Paraguay, como había mencionado. No sé si nos estás escuchando y te doy la palabra. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, mis saludos a todas, a todos los que nos encontramos en este espacio, especialmente a los coordinadores, a la Comisión Nacional de Valores de Paraguay, en la persona de Joshua Abreu, a PNUD, a la querida Silvia Morimoto, a UNEPFI, a la Alianza de Público-Privado de las Finanzas Sostenibles de Paraguay, a la Mesa de Finanzas Sostenibles, y doy las gracias a los expositores, a Carolina, a mi colega Fernando Díaz de Vivar, a Marco Mancini y por supuesto a nuestro excelente moderador Gustavo Portalupi. De parte de WWF también quiero agradecer a la Gordon y Betty Moore Foundation y a la iniciativa Alianza para el Desarrollo Sostenible impulsada por USAID Paraguay por apoyar estas iniciativas. Estos eventos de finanzas sostenibles se dan debido a que los cambios en la economía mundial van aportando cada vez más en una producción y consumo responsable. Todo esto también está transformando los diferentes niveles del sector financiero. Las grandes inversiones han cambiado su enfoque y hoy, además de rentabilidad, esperan generar impactos positivos que mejoren la calidad de vida de las personas y el medio ambiente. Existen diferentes definiciones de finanzas sostenibles y la mayoría de ellas coinciden en que se refiere a aquellas que adoptan un criterio ético e incluyen factores sociales y medioambientales en las decisiones de inversión, cambiando así lo que se conoce como business as usual. Este nuevo enfoque de las finanzas representa un cambio de cultura para el mundo financiero, que poco a poco se va adaptando a las demandas de una sociedad cada vez más informada y consciente. Paraguay ha avanzado significativamente en el desarrollo de las finanzas sostenibles y hay hitos significativos como la creación de la mesa misma de finanzas sostenibles en el año 2012. Desde entonces, el sector financiero ha establecido lineamientos y directrices logrando la unión de las entidades financieras
para promover su compromiso socioambiental. Otro hito importantísimo se presenta en el año 2018, cuando el Banco Central del Paraguay emite la resolución número 8, Guía para la Gestión de Riesgos Ambientales y Sociales, la cual debe ser implementada por todas las entidades financieras reguladas por el Banco Central del Paraguay. Con estas acciones, el regulador participa en la promoción de las finanzas sostenibles, trabajo ya iniciado voluntariamente por la Mesa de Finanzas Sostenibles y sus miembros. Así, también otro ente regulador, la Comisión Nacional de Valores de Paraguay, resuelve tipificar e incorporar lineamientos para la emisión de bonos verdes, sociales y sostenibles para el mercado nacional. La Comisión Nacional de Valores adoptó la resolución número 9 del año 2020 que modifica la legislación alineados con la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Y recientemente, en octubre pasado, la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, junto con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Mesa de Finanzas Sostenibles y el Instituto Forestal Nacional, firman un acuerdo histórico de cooperación que se denomina Alianza Público-Privada de Finanzas Sostenibles del Paraguay. Con mucho orgullo desde WWF hemos colaborado en cada uno de estos hitos que acabo de mencionar, pues la misión de WWF es conservar la biodiversidad del mundo, garantizar que el uso de los recursos naturales, incluyendo al consumo, sea sostenible. Abordar las externalidades causadas por la producción de los commodities es una cuestión de múltiples niveles, dadas las complejidades de los sistemas alimentarios mundiales. Es también complicado asumir los diferentes retos que los que se enfrentan a la producción primaria y los mercados de consumo cuando nos enfocamos en los impactos globales como el cambio climático y la pérdida de los recursos naturales. WWF ha logrado generar conocimiento, experiencia y capacidad para trabajar simultáneamente con actores y sectores de diferentes áreas geográficas. En este sentido, se ha posicionado como una entidad reconocida para promover la sostenibilidad, trabajando con el sector público, privado y financiero en la implementación de enfoques para mitigar los efectos del cambio climático y la pérdida de los diversos ecosistemas en los países donde trabajamos. Esperamos que esta serie de webinars sea una contribución positiva y los alentamos a ir más allá, no solo a adecuarse a normas, sino a la constante promoción de prácticas y políticas cada vez más ambiciosas con la economía, la sociedad y el medio ambiente. WWF está orgullosa de apoyar todas estas iniciativas, más aún luego de las recientes discusiones de la Conferencia de las Partes, la COP26, realizada en Glasgow, Escocia, y esperamos aún mayor ambición para lograr los objetivos de desarrollo sostenible para proteger el planeta, sus recursos y todas las especies, incluyendo la especie humana. Muchos éxitos. Gracias. Muchas gracias, Lucy. Realmente muy importantes tus palabras. Creo que nos dan un panorama de lo trascendente de todos estos temas. Quiero ahora compartir con ustedes, si me permiten un segundito nada más, una iniciativa. Quiero conversar acerca de una iniciativa que está en curso relativamente desde hace poco tiempo, que se denomina Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones vinculadas con divulgaciones financieras vinculadas con la naturaleza. Y esta iniciativa surgió allá por el año 2019 en el Foro Económico Mundial de Davos, y donde
año a año se veía cómo crecía la importancia, la trascendencia de los temas vinculados con los recursos naturales y con la pérdida de biodiversidad. Entonces, este es un tema crítico porque cuando veíamos el ranking, si ustedes han tenido la oportunidad de verlo, entre la probabilidad y de alguna manera la materialidad de todos estos eventos, cada vez más se pronunciaba, salvo el caso del año pasado con el tema de la pandemia, pero la importancia de los recursos naturales y la biodiversidad. Es tan así que, de acuerdo con estimaciones del mismo Foro Económico Mundial, prácticamente la mitad de la producción mundial, aproximadamente estamos hablando de unos 44 billones de dólares de valor económico, depende de la naturaleza. Y si a esto le agregamos que, de acuerdo con estos mismos estudios realizados, se han perdido el 83% de los mamíferos salvajes y el 50% de las plantas autóctonas, y esto debido a los actuales patrones de producción y de consumo, vemos que el tema es serio. Y si a ello le agregamos que existen actividades económicas que representan aproximadamente el 15% del PIB mundial, como es el caso de la agricultura, de la alimentación, de la construcción, temas que son centrales en el caso de nuestros países, vemos que el tema es claramente relevante. Algunas cifras, algunos indicadores que resaltan un poco todos estos temas y tienen que ver con las pérdidas que se visualizan a nivel de ecosistemas terrestres, de los ecosistemas oceánicos, de lo que está ocurriendo con las especies. ¿Y cuál es el problema que estamos observando? Es que todos estos impactos, estos costos, de alguna manera se consideran como, técnicamente se llaman externalidades, como que no dependen necesariamente del control de las empresas o los actores económicos. Pero son invisibles, lamentablemente, en la información financiera que tomamos en cuenta cuando llega el momento de hacer evaluaciones de proyectos, de riesgos, de toma de decisiones. Esto tiene que ver con la dependencia de los riesgos que generan la dependencia de muchas empresas de los recursos naturales. También de cómo las empresas pueden, a través de sus esquemas de producción, generar impactos en la naturaleza, deteriorándolos, degradándolos o haciéndolos eventualmente desaparecer. Y eventualmente también la pérdida de todos esos recursos naturales genera impactos sobre la sociedad. ¿Cuál es el problema? Que hay mucha narrativa en estos problemas, en estas cuestiones, pero faltan métricas, faltan datos concretos, elementos que puedan servir para todos nosotros en el momento de tomar decisiones. Entonces, de esto un poco se trata esta iniciativa. En base a esto, a la significatividad, a la materialidad que tienen estos temas, lo que hizo que 4 entidades, 4 organizaciones multilaterales, y que son ellas Global Canopy, el PNUD, UNEP-FI y WWF, justamente 3 de los organizadores de este evento, junto con el apoyo económico del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, llevaron adelante este proyecto que de alguna forma tenía como objetivo principal es tratar de establecer, de brindar un marco para que las organizaciones económicas pudieran informar y actúen sobre la evaluación de los riesgos relacionados con la naturaleza. Claro, solo se puede gestionar estos riesgos, solo se puede hacer algo al respecto cuando uno los conoce y cuando uno de alguna manera los puede medir. De lo contrario, es muy difícil poder gestionarlo. Y esto también contribuye a un tema muy significativo, como lo es el hecho de que los agentes del sistema financiero tienen dentro de su capacidad, dentro de su rol protagónico, el hecho de asegurar o de alguna manera direccionar estos flujos económicos, ya sea tratando de favorecer a aquellos que son positivos hacia el medio ambiente y tratar de desalentar los flujos de fondos hacia aquellas actividades que, por el contrario, generan de alguna forma algún tipo de impacto negativo. Esta estructura, este grupo de trabajo, está compuesto por una serie de
representantes de distintas actividades, distintas extracción, distintas iniciativas. Está compuesto por dos, digamos, codirectores y apoyados por una secretaría técnica que se encarga de manejar todos los aspectos técnicos y por una gerencia, un grupo de administración. Pero ellos están, de alguna manera, apoyados a su vez en un grupo de 35 expertos que están divididos en 5 grupos de trabajo, y ellos a su vez se apoyan, interactúan con un grupo de partes interesadas, o lo que se llama el grupo de TNFD, que es la sigla en inglés de este grupo de tareas para la divulgación de aspectos relacionados con la naturaleza. Entonces, estos grupos de trabajo básicamente lo que están trabajando son, por un lado, el tratar de definir cuáles son los riesgos vinculados con la naturaleza. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de riesgos, cuando hablamos de impactos? Un problema importante que es la disponibilidad de datos. Como comentábamos antes, hay muchos datos, hay mucha información, mucha narrativa, pero pocos datos concretos y a veces no es tan fácil poder acceder a ellos. Es preciso tratar de tener un panorama, tener una visión más clara respecto de qué tipo de estándares deberíamos aplicar, con qué tipo de métricas deberíamos trabajar. Y de eso se ocupa precisamente el tercero de los grupos. El cuarto, ya con este trabajo preliminar realizado, tratando de trabajar sobre el desarrollo de un marco provisorio que luego será testeado por el quinto grupo con las pruebas pilotos y las pruebas de integración. Para la realización de esta iniciativa, se ha apoyado mucho en lo que se ha venido realizando desde el punto de vista climático y se trabaja también en 4 niveles organizacionales, 4 pilares que tienen que ver con la gobernanza, es decir, la manera en la cual toda la entidad se rige, cuáles son sus políticas, sus directrices, etcétera, cuáles son sus estrategias de negocios, de qué manera la gestión de riesgos toma en cuenta estos factores financieros vinculados con los recursos naturales y la pérdida de biodiversidad, y por último, el tema de las métricas y objetivos que son las que nos van a servir para decir a dónde queremos llegar y cómo podemos ir midiendo este tipo de avances. Ahora, claramente en este trabajo, un aspecto fundamental es poder llegar a una clara definición de cuáles son esos impactos, cuáles son los riesgos de que esos impactos puedan llegar a ocurrir, cuáles son las dependencias que existen, cuáles son los que se llaman técnicamente servicios ecosistémicos, es decir, todo lo que la naturaleza nos brinda para poder generar una actividad de una determinada producción, la producción de determinados bienes económicos. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las oportunidades? Riesgos que tienen que ver con lo físico, es decir, con problemas que la degradación del ambiente puede generar perjuicios en los modos de producción. Esto es bien conocido en la parte, por ejemplo, de la agricultura, de la ganadería. Pero también existen riesgos de transición que tienen que ver con cambios en los marcos regulatorios, cambios en las modalidades de consumo, cambios en los hábitos, cambios en la presión social por tratar de acompañar este proceso que mencionaba recién Lucy sobre la preocupación por la ética y los factores ambientales y sociales. Y finalmente, estos impactos, estos riesgos, existe la gran preocupación de que puedan convertirse en riesgos sistémicos, riesgos que ya no afecten a una entidad particular, a una empresa o a una entidad financiera, sino que se conviertan en verdaderos problemas para todo el sistema económico internacional. Y esto no es tan alejado, esto realmente es un riesgo potencial realmente importante. Pensemos que estos riesgos y estos temas, de alguna forma, los riesgos que hoy identificamos mañana pueden ser pérdidas. Es importante mencionar que esta iniciativa, este trabajo que están realizando, tiene distintas fases y que estas fases se van a llevar a cabo en un periodo de 2 años, no es un periodo tan prolongado, sino que es de 2021 al 2023. Ya se ha culminado con la primera de esa fase que tenía que ver con la preparación de todos los trabajos previos a poder comenzar realmente formalmente con esta iniciativa que fue lanzada
al mundo de manera oficial en junio de este año. Ahora se comienza con la etapa de construir ese marco que nos va a servir para poder estar haciendo esas divulgaciones. Luego se probarán para ver si ese marco realmente funciona a nivel de un grupo de organismos y de empresas piloto. Posteriormente se consultarán a los grupos de interés que interactúan y que de alguna manera podrán dar sus opiniones, y finalmente vendrán las siguientes etapas, que es la de difundir este tipo de marco y su importancia, y la adopción o la integración, la implementación de este marco informativo de divulgación de este tipo de riesgos. Como conclusión, yo diría, claramente lo que tenemos que tener presente es que de persistir de alguna manera estas tendencias en lo que hace al cambio climático, pero también en lo que hace a los aspectos, a la pérdida de los recursos naturales y la biodiversidad, como se mencionaba anteriormente, el business as usual, o el mundo de seguir haciendo los negocios como estamos acostumbrados, seguramente no va a existir. Seguramente no va a existir. Y esto es muy serio, por lo cual es preciso actuar ya. Luchar contra el cambio climático realmente es esencial, pero no es suficiente. Debemos también ocuparnos de la crisis de los recursos naturales y la pérdida de la biodiversidad. Ahora, estamos hablando de riesgos, estamos hablando de impactos negativos, pero también hay cuestiones positivas, porque esta transición hacia un modelo de negocios más sustentable, que de alguna manera respete ese capital natural, genera unas oportunidades de negocio realmente muy materiales, muy significativas, que se han hecho una estimación que pueden llegar a los 10 billones de dólares y trabajo para más de prácticamente 400 millones de personas de aquí al 2030. O sea que realmente es un tema como para ponerlo en nuestro radar, poder seguirlo. Y finalmente lo que quiero destacar es algo que también lo mencionaba Carolina en su mensaje, que esto debe ser una tarea colaborativa, debe ser una tarea en la cual deben involucrarse los sectores que van desde el sector público, gobierno, la sociedad y los sectores económicos. Así que esto era lo que les quería comentar respecto de esta iniciativa, que considero muy relevante y, como ustedes lo han visto, también está apoyado por nuestros principales sponsors. Para continuar con este programa que tenemos definido para el día de hoy, lo que quisiera es invitar en este momento a Marcos Mancini para que nos comente respecto del tema de la Agenda 2030, de esta promoción de un futuro basado en el desarrollo sostenible, sobre todo a partir de lo que hemos vivido con este COVID-19, cómo podemos aprovechar para asimilar estas lecciones aprendidas durante estos términos, y algo que es sumamente importante y que tiene que ver con el plan estratégico que ha definido PNUD 2022-2025, así que Marcos Mancini, asesor senior en finanzas sostenibles del PNUD, quiero invitarlo a que tome la palabra y que nos comente acerca de eso. Muchas gracias, Gustavo. Paso a proyectar. Ahora díganme si ven bien. ¿Se ve bien? Perfecto, señor. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Joshua, Silvia, Lucy, Fernando, por el espacio. Quiero hacer un breve repaso de la coyuntura global, como la crisis ambiental de cambio climático, más la crisis socioeconómica debido a la pandemia de COVID, presentan desafíos al desarrollo complejos e interconectados que van, digamos, en contra del progreso planteado por la Agenda 2030. Luego paso a la propuesta del PNUD para abordar estos desafíos de acuerdo a un nuevo plan estratégico para los próximos 5 años, para dar una idea del futuro del desarrollo sostenible post-COVID, y dentro de esa estrategia el por qué las finanzas sostenibles son imperativas y una fuerza catalizadora también dentro del PNUD.
Como dice ahí el slide, lograr Agenda 2030 ya era un desafío. Luego vino la pandemia y como ya mencionó Silvia, el número de personas que viven en la pobreza aumentó por primera vez desde 1998, alcanzando un estimado de entre 119 a 124 millones de personas. Entonces, lograr los objetivos de la Agenda 2030 ya era una agenda ambiciosa desde su concepción. En 2020, el año pasado, entramos en la década de acción para acelerar la obtención de los ODS. Nos enfrentamos ahora a la pandemia que atenta con, digamos, destruir los avances importantes que se habían logrado en materia de desarrollo sostenible en los últimos años. Y este es el nuevo desafío en materia de desarrollo sostenible al cual nos enfrentamos como planeta, ¿no? Es difícil calcular el impacto y la magnitud que la pandemia va a tener sobre el desarrollo sostenible, particularmente porque la seguimos viviendo. Todos hemos leído en los últimos días las noticias en el mundo de un nuevo pico, una nueva ola, y cuando pensamos creo que estamos saliendo, aparece algo nuevo. Pero bueno, como les mencionaba, no solo se registra un aumento hoy de la pobreza por primera vez desde 1998, sino que el PNUD también reporta un descenso por primera vez en el índice de desarrollo humano desde 1990. Debido a la recesión económica y el desempleo causado por la pandemia, la Organización Internacional de Trabajo proyecta una disminución del 60% de los ingresos para 1.600 millones de trabajadores informales, y reporta que la mitad del mundo más o menos intenta sobrevivir el desempleo y subempleo sin ningún tipo de protección social. Esto es importantísimo y una gran preocupación para el PNUD, pero en general para el sistema de Naciones Unidas. Para los que no tienen ahorros y no tienen protección social, el desempleo significa que no pueden cubrir sus necesidades básicas, como medicamentos, alimentación. Y se estima que 265 millones de personas hoy en día, por el impacto de COVID, viven en inseguridad alimentaria. Además, como hemos aprendido, los más vulnerables no cuentan con ninguna red de soporte social, obviamente han sido los más golpeados por esta pandemia, y dentro de estos grupos se estima que podrían volver a la pobreza aproximadamente 47 millones de mujeres, que como también sabemos, muchas de ellas suelen ser el sustento principal de sus familias. ¿Qué aprendimos? Como les decía, aún no sabemos la magnitud del impacto de la pandemia sobre el desarrollo sostenible, pero ciertamente ya tenemos aprendizajes importantes. COVID ha evidenciado vulnerabilidades sistémicas, como dice el secretario general, ha puesto el mundo de rodillas. Dentro de esas vulnerabilidades sistémicas, ¿no?, lo frágil que son los sistemas de salud, para contener brotes epidémicos, y los frágiles que son los sistemas de protección social en muchos países en vía de desarrollo. Y a causa de esto último, lo fácil que es para muchos grupos vulnerables recaer en la pobreza. También sabemos que las consecuencias sociales y económicas se quedarán con nosotros por muchos años por delante. Más o menos a nivel de números se calcula que el costo de financiamiento de los ODS aumentó de 2.5 trillones de dólares, billones, estaba hablando en inglés, a 4.1. De especial atención es cómo la pandemia ha dejado en evidencia las desigualdades arraigadas entre y dentro de países, ¿no? Países que tienen acceso a vacunas, países que no tienen acceso a vacunas. Como por ejemplo, exportación de insumos médicos,
a inicios de la pandemia y la distribución desigual de las vacunas que todos hemos evidenciado, inclusive dentro de nuestros países. Existe ciertamente un temor de que la pandemia cree una nueva subclase mundial entre los vulnerables que no gozan de protección social, acceso a salud y empleo formal, y peor aún que las pérdidas en educación debido a la pandemia refuercen una pobreza intergeneracional, aumentando aún más la brecha de desigualdad. ¿Dónde estamos parados en América Latina? Todos los aprendizajes a nivel global son ciertamente muy relevantes para nuestra región. En particular, el Informe de Desarrollo Humano 2021 para América Latina dice que América Latina y el Caribe se encuentran en una trampa de desarrollo, a pesar de décadas de progreso, mucho del cual podría desaparecer con la pandemia de COVID. Dos características de la región se han mantenido inalteradas, que son la desigualdad y el bajo crecimiento. Factores subyacentes de esta trampa de desarrollo, el Middle Income Trap, como se llama. La concentración de poder, la violencia y los débiles sistemas de protección social en América Latina nos acorralan en esta trampa de desarrollo que se sostiene con alta desigualdad y bajo crecimiento y productividad. A su vez, la percepción de desigualdad ha deteriorado la confianza de la ciudadanía en los gobiernos y las instituciones democráticas, afectando así de esta manera la gobernabilidad dentro de nuestros países. Los principales desafíos para Latinoamérica. Podemos decir que COVID exacerbó estos desafíos, no son desafíos nuevos, ¿no? Como ya decía, el alto nivel de desigualdad, la baja productividad que depende de la riqueza natural y factores de producción, una gobernanza en deterioro y desconfianza hacia las instituciones públicas, concentración del poder político y económico, violencia en aumento desde ya sea criminal hasta intrafamiliar. Voy a pasar por estos slides un poco más rápido, ya que ya se ha hecho mucho énfasis en lo que es la crisis climática y el antropoceno. Por ahí simplemente mencionar que a la coyuntura obviamente negativa de la crisis sanitaria y su impacto socioeconómico se suma el desafío ambiental más importante que nos hemos enfrentado como planeta, que es el cambio climático y como mencionaba recién Gustavo, la degradación de nuestro capital natural. Climas extremos, fenómenos meteorológicos cada vez más extremos, más frecuentes y más intensos. Ahí tenemos un poco números de personas afectadas y costos. La pérdida de biodiversidad, a la que ya hizo alusión Gustavo, el aumento del nivel del mar, calor extremo y sequía. Se estima aproximadamente que hay 124 millones de personas que enfrentan crisis de seguridad alimentaria a causa del cambio climático. ¿Qué significa todo esto para el desarrollo sostenible? El plan estratégico del PNUD dice que en la actualidad los desafíos en materia de desarrollo están evolucionando y forman un mosaico de riesgos multidimensionales e interconectados que requieren soluciones sistémicas. Problemas sistémicos, soluciones sistémicas. Y la cooperación multilateral es fundamental para afrontar estos desafíos comunes que traspasan fronteras geográficas y temporales. De hecho, este tema de la cooperación multilateral es un tema que se va a estar abordando también dentro del T20, que es uno de los grupos de incidencia del G20 en la próxima presidencia de Indonesia el año que viene.
La estrategia del PNUD. La estrategia del PNUD es abordar estos desafíos multidimensionales que vemos aquí en este slide, y trabajar sobre 6 soluciones emblemáticas o lineamientos temáticos donde el PNUD tiene mandato y una expertise para trabajar con los gobiernos y distintos socios de desarrollo. Aplicando innovación, digitalización y financiamiento para el desarrollo como catalizadores, el PNUD busca acelerar y escalar soluciones de desarrollo integradas, sistémicas, que atiendan a estos problemas sistémicos que mencionábamos y a las necesidades prioritarias y estructurales de los distintos países. Estas distintas soluciones integradas contribuirán a que los países logren el cambio deseado para el desarrollo sostenible, siguiendo 3 ejes de transformación estructural, no dejando a nadie atrás y fomentando la resiliencia de las economías y los propios sistemas dentro de los países. Esperamos obviamente que esto tenga un impacto en alcanzar la Agenda 2030 y los ODS, al mismo tiempo que se generan bienes públicos globales. Las soluciones emblemáticas del PNUD, pobreza y desigualdad, invertir en el desarrollo de capacidades para que las personas puedan salir de la pobreza, que haya una progresión social, y ofrecer mayor igualdad de oportunidades, igualdad de género, enfrentar los obstáculos estructurales, la discriminación sistémica y empoderar a las mujeres política y económicamente. En energía es todo sobre el acceso y transición a fuentes renovables. En medio ambiente en general, situar a la naturaleza y el medio ambiente en el centro de los planes y las economías de los países, y ayudarlos a proteger y gestionar estos recursos. Creo que en este sentido lo que se mencionaba del TNFD, el TNFD, es una iniciativa fundamental. Otros aspectos como los derechos legales de la naturaleza, y también lo que ya se mencionó, el tema de subsidios perversos a la naturaleza, como pueden ser subsidios a los combustibles fósiles. Resiliencia, fomentar la resiliencia sistémica para enfrentar crisis y shocks. Aquí desde un punto de vista, digamos, financiero, vendría a ser cuál es el rol de los seguros para fomentar esa resiliencia sistémica. A nivel de gobernanza, enfrentar desafíos emergentes con sistemas de gobernanza con enfoque prospectivo y de mejor gestión de riesgo. Como áreas transversales o áreas que facilitan o catalizan el avance en estas soluciones sistémicas, la digitalización, la innovación y el financiamiento para el desarrollo. En la digitalización, la construcción de sociedades digitales, inclusivas, éticas y sostenibles. En innovación, la mejora del rendimiento de los sistemas para que puedan adaptarse velozmente y sean mayor resilientes. Y en financiamiento para el desarrollo es movilizar y alinear los flujos de capital público y privado para los ODS. En este último sentido, desde el PNUD llevamos la agenda en Naciones Unidas para la iniciativa de financiamiento para el desarrollo, y fungimos como líderes de un grupo para justamente alinear capital público y privado a ODS y a NDCs del Acuerdo de París. Y tenemos el honor de servir como secretariados dentro del G20 también para el grupo de trabajo de finanzas sostenibles, que justamente, como se hizo alusión también, busca trabajar si me permiten, en la plomería del sistema financiero.
las vacas, en tratar de entender cómo las vacas sagradas del sistema financiero, la regulación sagrada del sistema financiero, de la Junta de Estabilidad Financiera, de Basilea, se puede modificar para realinear esos flujos a un financiamiento más sostenible. Como ejes de cambio, 3 ejes de cambio: transformación cultural, no dejar a nadie atrás y fomentar la resiliencia. Transformación cultural es sobre el cambiar los sistemas y estructuras que conforman el desarrollo sostenible de un país, incluyendo transiciones ecológicas, inclusivas y digitales. No dejar a nadie atrás es sobre adoptar un enfoque basado en los derechos, para incluir y empoderar a las personas más vulnerables y con más necesidades. Y por último, este tema de fomentar la resiliencia es sobre fortalecer la capacidad para prevenir, mitigar y responder a todo tipo de crisis. En materia de financiamiento para el desarrollo, lo mencionábamos como un catalizador. Para activar este catalizador, el PNUD está trabajando con diversos socios del sector financiero para introducir bienes públicos al mercado con la intención de aumentar los flujos de capital para el desarrollo sostenible. Trabajamos para fortalecer las capacidades del mercado de deuda, incluyendo el desarrollo de regulación, como puede ser trabajar con distintas comisiones nacionales de valores, como puede ser en el desarrollo de taxonomías nacionales. Ahora estamos empezando a trabajar a nivel regional también con el PENUMA como socio, con la CEPAL y si Dios quiere, con varios bancos multilaterales de la región, en una instancia de diálogo dentro del Foro de Ministros de Ambiente para conversar y avanzar un diálogo de taxonomías a nivel regional. En Paraguay, como ya ha mencionado Joshua, hemos trabajado con la Comisión Nacional de Valores en la elaboración de la regulación que tipifican los bonos temáticos, ODS. También apoyamos a países en la emisión y la gestión de bonos temáticos soberanos, como en el caso del bono soberano de ODS de México. Estamos trabajando con otros países de la región y a nivel global hemos estado, por ejemplo, involucrados también recientemente en la emisión de bono soberano de ODS de Indonesia, previamente en el Sukuk verde, y otros tipos de innovaciones financieras como pueden ser los bonos azules también. Hemos estado también ayudando a países a elaborar marcos nacionales de financiamiento, de financiación integrado, los INFF, que son justamente estrategias de financiamiento para los ODS, que buscan explorar las distintas fuentes de financiamiento y suplir las brechas de financiamiento para los ODS, tanto con capital público como con capital privado. Por ahí vinculado al tema de deuda, un último punto que me salté es, estamos trabajando con varios países, inclusive incluyendo países de la región, en la evaluación de canje de deuda por naturaleza, y facilitando garantías de deuda para el desarrollo sostenible. SDG Impact es una de nuestras soluciones flagship o estrella, a la cual ya hizo alusión Silvia, que tiene principalmente tres verticales. Una es la gestión de impacto, a través del desarrollo de estándares y próximamente el sello de impacto ODS. Ahí ya se han aprobado hoy en día por el ICIL, que es la Alianza
desarrollo de estándares de sostenibilidad, tres estándares, un estándar de práctica para la emisión de bonos ODS, un estándar para capital privado y un estándar corporativo. Como mencionaba Silvia, en breve estará el sello de impacto para estos estándares. Inteligencia de mercado en materia de impacto. Ahí a continuación les pasaré el link a través del chat, donde van a poder ver, hemos trabajado actualmente en aproximadamente 20 países, y para fines de este año ya van a ver en la página alrededor de 30 mapas. Esperamos expandir el número de países con los que trabajamos el año que viene. Trabajamos identificando oportunidades de inversión de impacto, Impact Opportunity Areas. Y una vez identificadas estas oportunidades de impacto, la facilitación de impacto, que es la tercera solución, es básicamente traer y generar espacios de instancia público-privadas donde se puedan promover las finanzas sostenibles y poner en contacto, ¿no?, inversores con inversionistas. Sin mucho más que decir, quiero agradecer obviamente por la invitación, nuevamente a Joshua de la CNBB, a Silvia, a Lucy, a Fernando. El futuro del desarrollo sostenible es ciertamente complejo. Nos enfrentamos a desafíos multidimensionales, interrelacionados, que demandan soluciones sistémicas y ciertamente un enfoque colaborativo y multilateral. Gustavo, de vuelta a ti, muchas gracias. No, muchas gracias, Marcos. Realmente muy valiosísimo tu comentario, valiosísima la actividad y la contribución del PNUD en todas estas actividades. Sin más dilaciones, quiero invitar a Fernando Díaz de Vivar, de WWF, para que nos comente acerca de una pregunta muy provocadora, creo que es: ¿pueden los mercados de capitales salvar al planeta? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Fernando? Bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. Voy a tratar de compartir mi pantalla para poder presentar mejor el caso, que es una publicación reciente que tenemos. Déjame un segundito, voy a realizar acá la presentación y ustedes me confirman si pueden ver lo que estoy presentando. Gustavo, confírmame que puedes ver el PowerPoint que tengo. No, aún no, pero aparentemente tienes que hacer doble clic en pantalla completa. Ahora sí. ¿Ahora ya es pantalla completa? Todo es pantalla completa y el show es tuyo, señor. Adelante. Bien. Bueno, muchas gracias, Gustavo, y gracias a todos los que me precedieron. Han generado un espacio interesante para esta discusión. Primero que nada, quiero compartir con ustedes que WWF es una organización que creo que todo el mundo conoce. Estamos en más de 100 países. Somos una organización que tiene apoyo de más de 5 millones de personas y estamos presentes desde varios lugares a través de la incidencia que hacemos por el trabajo que venimos haciendo desde 1961 en proyectos de conservación. Nos movemos con una misión, una visión y unos objetivos que están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, con la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, también por la Convención de la Diversidad Biológica, y lo ponemos y lo plasmamos eso en un acuerdo para la naturaleza de las personas, que indica para nosotros que lo que queremos apuntar a hacer para el 2030, que es lograr que el 50% de la tierra, el mar y los otros espacios queden restaurados o gestionados de manera sostenible, de manera resiliente al clima.
cero extinción de poblaciones estables o aumento de aquellas especies amenazadas, y reducción del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero y también su impacto en el consumo y la producción. Todo esto porque para el 2050 creemos que vamos a lograr un planeta sostenible, saludable, viviendo entre los límites planetarios, protegidos y utilizados de manera sostenible. Lo que sucede es que tenemos una publicación periódica para ver cómo vamos a esa meta, y nosotros tenemos una publicación que se llama Índice Planeta Vivo, se publica cada 2 años, y lo que encontramos es que hacemos un estudio de población mundial de especies, ya sean mamíferos, aves, anfibios, reptiles. Encontramos ahí que lastimosamente hay en estas especies que nosotros estudiamos, en estas poblaciones nosotros estudiamos, hay una disminución en un 68%. Hay que entender acá que estudiamos un conjunto de poblaciones que son más de 20.000 poblaciones en la cual nosotros aglomeramos algo así como más de 4.000 especies. Esas especies que las estudiamos se redujeron en un 68%. Este desafío se da en el marco de también otro desafío planetario, que es cómo nosotros vamos a poder mantener los procesos de crecimiento de nuestra población mundial, que van dándose de manera sostenible, si es que podemos garantizar que esa población que va a crecer en casi 2.600 millones de personas para el 2050 puedan consumir los alimentos que deberían ser necesarios para su vida. Y eso es un desafío, porque significa aumentar en un 50% la producción mundial de alimentos, tratando de minimizar el hambre que hay en el mundo como parte de estos objetivos de desarrollo sostenible, tratando de darle calidad a esa población que va a venir y todas esas personas que se van a dar en ese marco de esa población. Hay un desafío interesante de entender que nuestro planeta tiene recursos limitados. Este es un gráfico a mí me encanta compartir. En la Tierra, en la parte donde nosotros podemos producir alimentos, está ocupado ya un 40% para hacer pastura o para hacer algunas actividades agrícolas que son esenciales para la vida humana. Ese espacio que Tierra también está compartido con un 5% que es desierto, que no podemos utilizar lastimosamente hoy en día para producir más alimentos. Hay 18% que son montañas, ríos, arroyos que tampoco nos dan posibilidades para explotación. 2% son ciudades, 12% son los parques nacionales, o sea, los espacios que decidimos mantenerlos de manera natural. Entonces nos queda un 23% para producir más alimentos para el 2050. Entonces ahí los números empiezan a cerrar difícilmente, porque si queremos aumentar el 50% de la producción de alimentos, no tenemos un espacio físico suficiente hoy con la tecnología que hoy tenemos para incrementar esa manera la producción de alimentos. Tendríamos que empezar a aprender a ser más eficientes, tenemos que empezar a encontrar técnicas de producción de alimentos que nos permitan garantizar la sostenibilidad de la existencia humana en condiciones normales, en condiciones aceptables, sin pobreza, como nos gustaría que nuestras generaciones futuras puedan vivir. Entonces, nosotros de WWF empezamos a trabajar con varios sectores para poder canalizar la mejor estrategia para poder alcanzar nuestras metas globales. Y uno de esos es el sector financiero. WWF tiene un enfoque programático. En este caso, nosotros sabemos que todo tipo de actividad económica puede tener un impacto significativo con nuestro planeta, y entendemos que incluso eso está muy vinculado a cómo fluye el dinero de un lugar a otro. El dinero no es que lo que permite financiar las actividades económicas, y ese dinero que permite financiar actividades económicas está vinculado en un marco de riesgo y oportunidades. Hay actores en el sector financiero que han avanzado enormemente en su enfoque de acumular riesgo ambiental en sus modelos comerciales, insisto, pero tiene interés también de aprovechar lo que es los objetivos de desarrollo sostenible, los marcos que se están dando, como el Acuerdo de París y ahora los de Glasgow, y también los principios de la economía circular. El sector financiero en general tiene una respuesta estratégica adecuada a riesgos financieros comerciales y de sostenibilidad a largo plazo causados realmente no tiene, realmente lo que quiero decir, no tiene una respuesta estratégica adecuada para los riesgos financieros comerciales y de sostenibilidad a largo plazo causados por los problemas ambientales. Y muy pocos están aprovechando las oportunidades que ofrecen una visión a largo plazo de sostenibilidad. Entonces, en ese contexto, WWF interviene en el sistema, trata de incorporar
lo que son las finanzas sostenibles usando el marco de riesgo y oportunidades, y trata de incidir en la finanza para mejorar la integración de los riesgos ambientales, alentar a la finanza a ofrecer una mayor inversión para el desarrollo sostenible y utilizar la influencia de la finanza a su vez para impulsar prácticas sostenibles. En esto lleva trabajando mucho tiempo y en eso nosotros enfocamos el trabajo y lo mantenemos públicamente expuesto en distintas publicaciones que pueden encontrar en nuestra página web de cómo nosotros creemos que el sector financiero puede tener un impacto significativo para alcanzar las metas globales de WWF. En ese espacio donde trabajamos en todos los sectores financieros, hicimos un enfoque de trabajar con el mercado de capitales a través de lo que son los bonos verdes. Y en este lugar venimos trabajando desde el año 2016 pidiendo que se desarrollen normas internacionales más eficaces y creíbles para el mercado de bonos verdes globales. Nos unimos a los principios de bonos verdes liderados por ICMA como observador en el 2015 y estamos contribuyendo en el establecimiento de las mejores normas y estándares para las normativas que se indiquen o se desarrollen para bonos climáticos, para los bonos verdes. Compartimos misiones y trabajo y hojas de ese trabajo con la Comisión Europea y también con la Organización Estándar de Normalización, los famosos ISO estándar. No tenemos planes de desarrollar nuestra etiqueta propia, no somos verificadores, no certificamos nada, pero trabajamos con socios y plataformas que nos ayuden a apoyar a promover desarrollo de condiciones propicias para que estas normas o estándares que se están dando en los distintos lados se den en el diálogo entre todas las partes para que todos puedan participar del proceso que hay. Y mucho de este trabajo lo plasmamos ahora en una última publicación que se llama Si el mercado de capital puede salvar el planeta. Y bueno, esta publicación salió en abril, en septiembre, y tiene interesante trabajo, específicamente analizando que desde que WWF comenzó a trabajar con los mercados mundiales de capital, principalmente los de deuda en el 2016, fuimos testigos que hay un impulso impresionante a este tema y hay un rápido crecimiento en todos estos instrumentos, ¿no? De hecho, el crecimiento del mercado de instrumentos etiquetados ha alcanzado una cifra importantísima. Estos bonos y préstamos etiquetados normalmente financian proyectos con beneficios medioambientales, sociales y sostenibilidad y se espera que representen más del 10% de la emisión de bonos mundiales en el año 2021, este año. Y este crecimiento debe ampliarse y acelerarse, ya que la gran mayoría de los instrumentos que se negocian en el mercado de deuda de capital hoy siguen proporcionando todavía muy poca información. ¿Qué sucede? Que los que sí proporcionan muy buena información, aquellos etiquetados, lo que son los verdes, los sociales o los sostenibles. Pero sin embargo, esos que no tienen estas etiquetas no proporcionan mucha información sobre el destino de esos recursos que fueron recaudados con esta emisión de deuda. Entonces nosotros vemos que hay que empezar a proponer en el mercado de capitales mejores directrices para que las normas también alcancen a esos espacios donde hoy no están normados. Y eso se puede hacer introduciendo taxonomía, introduciendo mejores definiciones y explicando cuáles serían los beneficios ambientales previstos en la transformación en esos mercados. Y hay algunos lugares donde están empezando a incorporar. Por ejemplo, China está haciendo estos trabajos, la Unión Europea, por supuesto, está motivando mucho estos trabajos. En los países del sudeste asiático están impulsando en sus jurisdicciones este tipo de regulación y todo pasa por incorporar mayor transparencia y mejorar la calidad de la revisión independiente que se hace a los impactos ecológicos que hacen todo este financiamiento. Entonces, esto ha creado una visión clara de lo que es un financiamiento que es sostenible y otro que no es sostenible o genera daño significativo, como nos gusta llamar a nosotros. No es que nos guste llamar a nosotros, pero es como nosotros le decidimos titular a inversiones que pueden causar un perjuicio al desarrollo de la humanidad. Tenemos también en este tema del desarrollo de la humanidad que nuestros estudios dicen cómo estamos perdiendo la biodiversidad en una tasa alarmante. Lastimosamente, nuestra sociedad tiene que frenar esta tendencia y para eso nosotros lo que proponemos es buscar cómo doblar la curva que nosotros vemos que se está dando digamos, en el desarrollo de la pérdida de la biodiversidad. Esta línea gris que nosotros vemos acá sería la línea tendencial de cómo va el camino actual y cómo vamos perdiendo biodiversidad a través de las décadas, ¿no? Si nosotros nos mantenemos con las acciones que nosotros hacemos de WWF, esa sería la línea verde.
realmente la curva la estaríamos doblando recién en el 2050. La Organización de Conservación y todos los planes de conservación apuntan a eso. Ahora necesitamos ser más ambiciosos para doblar la curva antes de esa década, y ahí es donde empezamos a meternos con los sistemas de producción y los sistemas de consumo para poder administrar mejor este espacio, porque la economía genera 44 billones de dólares que dependen de esta naturaleza, y esta pérdida de la naturaleza va a seguir afectando a esta economía que depende de esos espacios. Entonces, no hay mucho espacio más para el business as usual, como nosotros nos gusta decir, como estábamos hablando. El Foro Económico Mundial, como decía, indica que 44 millones de dólares dependen moderada o mucho de la naturaleza. Y aparte de esto, hay un reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático, IPCC, que refuerza que las emisiones de gases de efecto invernadero deben reducirse rápidamente para que el planeta tenga alguna posibilidad de evitar un cambio climático peligroso. Entonces, la sociedad, para doblar esta curva, debe incorporar algunas prácticas, algunos hábitos, algunos cambios, y eso no solamente habla de los consumidores, sino también de la producción. Y esto nosotros lo queremos hacer en esta década decisiva, que es acá el 2030. Y lo único que nosotros entendemos acá es que necesitamos buscar a las organizaciones que tendrían el poder para hacer este cambio. Creemos ahí, entonces, que el mercado de capital tiene ese poder para hacer este cambio, y por eso confiamos mucho en el mercado de deuda. El mercado de deuda es este, ¿no? Acá en el mercado de deuda tenemos 281 billones de dólares a finales del 2020. Eso es lo que se ha logrado hacer como transacción históricamente entre transacciones entre acciones y bonos. 124 billones de dólares representan lo que es el mercado de deuda, no el de acciones. Es un 25% más que lo que es el mercado de valores de acciones. Y acá es donde vemos cómo últimamente vimos un crecimiento de lo que son los bonos etiquetados. Y que creemos que va a llegar al 10% para el año 2021. Eso nos hace pensar en que hay una oportunidad en el mercado de deuda para poder transformar la evolución de esa curva que nosotros estamos mostrando antes. Para poder hacer este reporte nos hicimos varias preguntas a partir de estos datos y estas estadísticas. Uno es que queremos lograr unos escenarios futuros positivos para el año 2025. Y para eso hacemos preguntas que son, ¿qué pasaría si? Que serían la respuesta a estas preguntas las que nos darían el camino a seguir. Por ejemplo, los mercados de deuda podrían estar cambiando hacia un impacto positivo neto en el mundo real. Lo que pretendemos es que estos que lean este informe vean y se sientan desafiados a ver cuáles serían las suposiciones que tenemos que llevar adelante para compartir un mundo mejor en el futuro. Y algunas de las preguntas resultan incómodas, ¿verdad? Porque obviamente probablemente podrían ser impensables hoy en día, pero han sucedido recientemente cambios impensables que nos permiten pensar que podemos hacer algunas cosas para cambiar el destino del mundo. Nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué pasaría si seguimos haciendo lo mismo de siempre? Si estaríamos preparados para los trastornos que van a darse en el cambio climático o con el agotamiento del ecosistema. Y preguntamos, por ejemplo, ¿qué pasaría si los profesionales del mercado de capitales de deuda, los reguladores, los supervisores o los bancos centrales actuaran de forma contundente y decisiva, por ejemplo, para dejar de invertir en combustibles fósiles y cumplir la meta de carbono cero, que tanto hemos propuesto y discutido en las últimas semanas en Glasgow? ¿Qué pasaría si los bancos centrales anunciaran que, por ejemplo, a partir del año 2025 como máximo, los bonos que ellos van adquiriendo dejen de ser cualquiera, sino busquen aquellos que sean transparentes, que estén alineados con definiciones verdes, que sean parte del programa de compra de bonos de los bancos centrales, aquellos que generan mayor garantía al mercado a través de la certificación que ofrecen las etiquetas que hoy nosotros estamos explorando? ¿Qué pasaría si el mercado de capital de deuda y los principales bancos de inversión del mundo sistemáticamente dejen de refinanciar los combustibles fósiles que de alguna manera hoy entendemos fueron lo que más daño han estado causando al mundo? ¿Eso es una buena idea? Nos preguntamos qué pasa si los inversores actúan. Si podemos ver la influencia de los inversores en el mercado de deuda capital y si ellos deciden tomar decisiones de inversión que pueden transformar el mercado de capital a uno más verde. Lo interesante es que cuando analizamos el mercado de capitales, acá vemos que hay que centrarse en no muchos actores, en pocos. Obviamente actores grandes, fuertes, pero no una audiencia muy amplia. Los actores clave del ecosistema financiero
y la inversión, en este caso identificados, son claves, ¿verdad? Para salvar el planeta, y pueden tirar la palanca adecuada para poder hacer el cambio que nosotros buscamos. Acá, por ejemplo, encontramos que este pequeño grupo puede hacer ese cambio rápidamente, debido a que ya tuvimos un antecedente. El COVID-19 hizo que todos los bancos centrales, todos los organismos de regulación, todos hagan movimientos rápidos para evitar las crisis que se iban a dar como consecuencia de un mundo que decidió parar en ese momento. Sabemos entonces que los cambios así se pueden hacer de manera muy rápida. Esa es la evidencia de que podemos hacerlo para otros casos. Entonces acá lo que creemos es que estas personas que son claves tengan que tener y sientan que tienen el mandato de hacer esto, tengan el poder para hacerlo y principalmente tengan el permiso necesario para tirar estas palancas, porque hay gente que hay sectores económicos que tienen mucho interés en este caso y intervienen en esto, manteniendo el control sobre estas personas que tienen estas posiciones de decisión de políticas públicas principalmente, pero también de inversión y de gestión de recursos y activos, ¿no? Hay 5 áreas que nosotros nos parece que podemos hacer cambio rápido, pero, o sea, hay 5 ambiciones, hay 5 preguntas que nosotros decidimos que tenemos que hacer para poder lograr que este cambio sea lo suficientemente rápido. Y uno es, primero, que tiene que aumentar la ambición como objetivo principal. Hemos estado discutiendo esta ambición en Glasgow, se va a seguir discutiendo el resto del año, y el siguiente año está en la Convención de la Biodiversidad que se hace en China, y vamos a seguir discutiendo sobre los temas ambientales. Entonces, hay un año clave acá para poder hacer estos objetivos más ambiciosos y lograr esta transformación. Y los inversores, los que manejan los recursos financieros globales, participan de estas plataformas globales, de estos acuerdos multilaterales. ¿Están entonces los inversores dispuestos a cambiar rápidamente el capital, dejar de financiar actividades o entidades insostenibles y irse hacia oportunidades más verdes? ¿Están los gobiernos y los reguladores financieros, los supervisores y los bancos centrales preparados para un paso adelante? Y creemos que lo que falta acá es discutir mucho sobre definiciones y métricas y definir un lenguaje común sobre finanzas sostenibles que todavía necesita equipararse entre las regiones. Y por último, mucha transparencia para generar confianza, para mantener la integridad del sistema y que el cambio sistémico tenga su impacto final. Hemos visto algo interesante, que la emisión de verde está creciendo rápidamente, pero la industria de combustibles fósiles sigue dependiendo del mercado de capitales. O sea, durante el periodo de 2015-2020, la industria de combustibles fósiles recaudó algo así como $4 billones de deuda, y es casi 4 veces más lo que recaudó lo que serían los proyectos verdes. Pero vemos una tendencia a crecimiento de lo que serían los bonos verdes, los financiamientos de actividades verdes, y vemos como las que financian los combustibles fósiles no tienen o acompañan esa tendencia. Estamos viendo con las estadísticas una transformación del mercado. O sea, estamos volviéndonos más verdes de lo que antes sucedía, donde pensábamos que con esta tendencia de mantener los combustibles fósiles todavía seguíamos causando más daño. Y encontramos también algo muy interesante en nuestros informes, que creemos que los principales actores del mercado de capital deben alejarse de los negocios que causan más daño que bien. Entonces, en nuestro análisis mostramos que mientras estos principales participantes cambien su modelo y prácticas empresariales, vamos a tener unos resultados mejores. En los últimos 5 años, los 30 principales bancos de inversión que desempeñan un papel en la creación y distribución de capital han suscrito $4 billones en deuda con combustibles fósiles y obtuvieron una muy buena comisión y ganancia de ese trato, ¿verdad? Pero podemos ver que si van cambiando a las condiciones verdes, van a poder suscribir y obtener esas mismas ganancias, y van a poder seguir siendo rentables, y van a poder seguir obteniendo los incentivos financieros que normalmente conducen a este tipo de decisiones. Vemos que según el rating que nosotros pudimos analizar últimamente, los mayores suscriptores de deuda normalmente no son los más verdes, ¿no? Entre JP Morgan, Citi, Berkeley, HSBC, están los más grandes, no son los más verdes, pero están incorporando prácticas. Los más verdes normalmente no son los más grandes, son mucho más pequeños, pero nos interesaría que estos vayan creciendo y los más grandes vayan incorporando inversión más verde. Con toda esta información, nosotros en el informe presentamos algo que llamamos la tabla de clasificación de WWF de ratio de daño significativo. Utilizamos el modelo del semáforo rojo, amarillo, verde para ver cómo sería el daño significativo que hacen las empresas de inversión
los que manejan este tipo de relación, vemos que el volumen de capital para financiar con combustibles fósiles lo ponemos como un numerador y lo dividimos con el volumen de lo que sería el financiamiento verde. Entonces, cuando que nosotros financiamos como combustibles fósiles supera a lo que es como inversión verde, da ratios que superan el 1. Y a esto nosotros lo marcamos con rojo. Aquellos que están debajo del 1, porque el financiamiento verde es superior al financiamiento combustibles fósiles, quedan amarillo. Y obviamente aquellos que ya han alcanzado esta meta que tanto propusimos y conversamos más antes del cero, son aquellos que obviamente tienen una relación casi positiva y únicamente enfocada a los combustibles, al financiamiento verde como denominador y no invirtiendo más en combustibles fósiles. Entonces, ¿qué hacemos acá? Mostramos algunos indicadores para alcanzar resultados en esa carrera hacia el cero que estuvimos hablando con los colegas que tuvieron antes en las emisiones de carbono y revertir la deuda de que financia la pérdida de la naturaleza. Entonces, los mercados de capitales de deuda deben cambiar rápidamente para convertirse en mercado de capitales de deuda con cero emisiones de carbono y positivos para la naturaleza. Tengo algunos datos más que compartir, o sea, tengo información, puedo darle en relación a lo que hace Bloomberg y mostramos las posibilidades con las estadísticas de lo que se puede dar, pero lo que nos interesa acá es cerrar con esto, es que nosotros tenemos varios escenarios para lograr un cambio para el 2025. El primero es Enciclopedia, donde nosotros queremos establecer un mensaje común para que todos entiendan lo que está pasando en el tema de finanzas verdes. Después otro donde, basado en ciencia, la banca central toma decisiones, se aleja de la neutralidad del mercado y interviene en mantener la estabilidad del ecosistema, reconociendo que la naturaleza también influye en la estabilidad financiera. Después logramos un tercer escenario donde hay tracción de los inversores. Estos van a empezar a convencer a sus gestores de activos, a sus banqueros, a recibir y enviar los mandatos para que los compromisos de inversión sean positivos con el medio ambiente y alejados de la emisión de carbono. Y el último es un descubrimiento donde la transparencia es radical. Ahí hay un ritmo disruptivo rápido, facilitado por la innovación, la tecnología, el Big Data, para que los inversores puedan enfocar su inversión. Los inversores minoristas, los millennials que hoy están empezando a tomar el mundo, puedan ver que su dinero están haciendo bien y decidiendo el futuro de las siguientes generaciones. No quiero dejar de mencionar siempre a alguien que inspiró mucho esta discusión, Mark Carney. Ellos lo hizo en su momento, dijo: la empresa de industria que no se están moviendo a hacer una inversión de carbono serán castigados por los inversores y quedarán en el futuro. Eso es, creo, a lo que se está dirigiendo este mercado, y con esto quiero terminar mi presentación. Muchísimas gracias, realmente muy, muy interesante, y espero realmente que, como lo mencionabas, los bancos centrales, el sector público, la sociedad en general y sobre todo el sistema financiero puedan escuchar o puedan responder o puedan atender esos llamamientos que has hecho a través de tu presentación. Recomiendo mucho la lectura de ese reporte. En todo caso, Fernando, te agradecería si lo puedes compartir. Estamos excedidos un poquito en el tiempo de lo que teníamos previsto y hemos tratado de ir respondiendo individualmente algunas de las preguntas que han llegado. Me queda una para hacerte, Fernando, si es posible. Si nos pregunta Olivier si podría indicar si Paraguay firmó el acuerdo de deforestación y de mitigación de metano. Estás en silencio. El de deforestación lo firmó. También firmó otro de transición energética. El de metano no estoy seguro si él lo firmó o no. No sé si está contenido en el otro pledge, que es el de deforestación. Pero sí, Paraguay, después de un momento de duda, tal vez de análisis de lo que era el compromiso y el cálculo con el plan que se tiene para el 2030, con anuencia del presidente que entendió cuál es el desafío y a dónde tenemos que apuntar, firmó el acuerdo para el 2030 de detener la deforestación. Perfecto, muchísimas gracias. Y hay una pregunta más que se refiere a cómo las finanzas sostenibles están atendiendo las necesidades del pequeño y mediano agricultor, los minifundistas, las pequeñas organizaciones, pero eso lo vamos a dejar, como dicen muchas veces en la televisión, para el siguiente programa, porque en el siguiente vamos a estar
vamos a estar conversando precisamente acerca de cómo esta agenda global de alguna manera está condicionando la forma en que actúan las entidades financieras, tratando de atender a los riesgos que puede estar enfrentando, pero también frente a los instrumentos y a los productos de servicios financieros con una orientación más sostenible. Así que los invito a nuestro próximo encuentro el miércoles que viene, a la misma hora, por el mismo canal. Muchísimas gracias a todos, realmente los expositores que han participado, y ojalá que esta reunión haya sido del interés de todos y que pensemos, reflexionemos un poquito acerca de lo que se ha conversado y no dejemos para mañana realmente todos estos temas, porque, como bien lo mencionaron tanto Marcos como Fernando y demás, es necesario actuar ya. Es imprescindible hacerlo si no queremos llegar a un punto irreversible. Muchísimas gracias a todos por la atención y nuevamente los invito a que se inscriban y espero poder verlos en la próxima reunión el miércoles 24 de noviembre a las 17:30 horas. Muchas gracias a todos.